Te voy a enseñar cómo rescalar cualquier videojuego utilizando Frame Generation sin importar la tarjeta gráfica que tengas, así de simple. Recalco, sin importar la tarjeta gráfica. Nvidia GTX, GT, AMD, da igual si tienes portátil o si tienes un notebook. Hola a todos, mi nombre es Key Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. Hace un tiempo publiqué en el canal un vídeo sobre un programa llamado Lossless Scaling. Dicho programa tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los videojuegos utilizando un rescalado de imagen. Una tecnología que he mencionado ya muchas veces en este canal. Esta es sin duda una de las mejores técnicas de optimización que existen para mejorar el rendimiento de cualquier videojuego, ya que lo que hace es modificar la resolución, que es uno de los tres parámetros gráficos más pesados y que más recursos consumen de nuestros componentes. Pero hace pocos meses este programa se actualizó y ahora permite hacer una cosa que antes no podía, y es implementar esa generación de fotogramas propia del DLSS 3.5 y ahora el FSR 3.5 también, pero que se puede utilizar con cualquier tecnología de rescalado. Sí, se puede utilizar con el NIS, el Nvidia Image Scaling y el AMD FSR 1.0 o 2.0 si quieres. Y no solamente eso, aquí tenemos una larga lista de tecnologías, algunas no tan conocidas, pero que también podemos utilizar para aplicar ese rescalado de imagen, cada uno con sus calidades y rendimientos también, que serán distintos, y luego también podemos aquí perfeccionar esa configuración, ese rescalado, pero esto lo veremos ahora luego, ya que os voy a explicar cómo aplicar este rescalado con generación de fotogramas incluido en cualquier videojuego. Ahora, un mensaje importantísimo de nuestro sponsor de hoy. Has perdido archivos, necesitas recuperarlos. Tengo la solución. TecnoShare nos trae su programa Windows Data Recovery, también disponible para Mac, con el que podremos recuperar más de 2000 archivos diferentes de cualquier unidad de almacenamiento. No importa si nosotros hemos eliminado esos archivos, se han borrado por formateo o ha sido por fallos del disco duro, te los va a recuperar. Tan solo abrimos el programa y nos encontraremos con una interfaz bastante amigable, con la cual simplemente tenemos que seleccionar la ruta en la cual queremos que se analice en busca de esos archivos perdidos, borrados, en fin, donde hayamos tenido ese archivo eliminado, y darle a escanear. Es uno de los escaneos más rápidos que he visto en mi vida y te lo recupera en un plis. Incluso cuentas con un modo de recuperación avanzada por si tu PC ya no es capaz de iniciar Windows por algún problema técnico, pero sí que tienes otro con el programa ahí instalado, pues lo grabas en un pendrive y lo ejecutas en el PC que tiene ese daño. Por lo tanto, aún podrías seguir rescatando datos, rescatando archivos que se te hayan perdido. En la misma página web oficial que os dejo aquí abajo en la descripción podéis ver los precios, que son muy baratos, como os digo. Os recomiendo mucho este programa, muchas gracias al sponsor por el patrocinio, y ahora sigamos con el vídeo. En este caso quiero deciros que sí que he hecho una comparativa de rendimiento para que veáis cómo funciona este rescalado y para que veáis más o menos cuánto rendimiento he ganado. Quiero aclarar que la prueba lo he hecho con The Last of Us Parte 1 remasterizado en PC, pero no optimizado, es decir, sus ajustes gráficos no estaban optimizados, estaban en una calidad bastante alta, casi al extremo, al máximo, por lo que la diferencia no es tan grande. Obviamente esto coge más peso, tiene mayor impacto si el videojuego está aún más optimizado. Y veamos, por empezar, abrimos el programa Lossless Scaling, que lleva por su versión 2.9, y aquí tenemos tres apartados distintos. Para empezar tenemos el modo de escalado, que podemos elegir entre personalizado y automático, que automáticamente detecte el juego y que lo rescale según él vea conveniente, cosa que no suelo aconsejar. Tampoco es que lo haga mal, pero siempre es mejor hacerlo por nosotros mismos, así que démosle a personalizado, y una vez hecho eso se nos desplegarán más opciones, como por ejemplo aquí el factor de escalado, es decir, la cantidad de escalado que queremos aplicar al videojuego. Esto tiene como valor mínimo el 1 y como valor máximo el 10. Una vez puesto el 10 no se puede subir más. Y esto consiste en que cuanto mayor sea este número de factor de escalado, más grande se va a ver el videojuego. Es decir, que si tenemos un monitor 1080 Full HD y tenemos el videojuego en HD, en 720, habrá un factor distinto que si tuviésemos un monitor 4K y el juego en 720 o en 1080. Si esto lo dejásemos en 1, apenas se aplicaría escalado, o sea, no habría diferencia de tamaño. Esto se aplicaría si el videojuego tuviese la misma resolución que el monitor que tenemos, pero esto no es lo aconsejable, porque lo bueno, lo guay, es bajar la resolución del videojuego para luego aumentárselo y jugar a esa resolución alta, pero ganando más FPS. Por lo que aquí lo inteligente primero sería tener en cuenta la resolución máxima de nuestro monitor y a la que queremos jugar. En mi caso, por ejemplo, es 1080, por lo tanto, no voy a poner el juego en 1080, voy a ponerlo en una resolución inferior. Y en mi caso, la prueba que he hecho ha sido poner The Last of Us Parte 1 en una resolución de 720 en HD. Pero si, por ejemplo, como he comentado, tienes un monitor 4K y tienes el juego en 1080, por ejemplo, para rescalarlo a 4K deberías poner aquí 2, o incluso podrías llegar a seguir probando. Es decir, si ves en tu caso que este factor, por la relación de aspecto de tu monitor o lo que sea, no se rescala tan bien, no se ve completamente entero, se ve bien, pues ve probando y pon pues 2.1, 2.2, ve probando poco a poco hasta que des con el valor exacto para tu monitor. Después de todo esto, es importante activar esta opción, redimensionar antes de escalar, tener esto activado, si no, esto no se aplica. Después tenemos la segunda columna, que tenemos el tipo de escalado, donde escogemos la tecnología a aplicar para hacer ese rescalado de imagen. Y aquí, como ya os enseñé
añado tenemos muchísimos. Tenemos la opción de tenerlo desactivado, cosa que, oye, ahí el programa no estaría trabajando, no tendríamos abierto para nada. Luego tenemos el AMD FSR y luego también podríamos configurar el sharpness, es decir, la nitidez, la calidad visual cuando ya se haya rescalado con la que veríamos el videojuego. Cuanto más, mejor veríamos el juego, pero peor rendimiento. Esto, como siempre recomiendo, en el caso de AMD tenemos un máximo de 10, de 0 a 10. Pues yo os aconsejo que no os paséis de 2 o 3 como mucho. Y después, justo debajo tenemos versión optimizada. En este caso me sale esto solamente para AMD. Si ahora cambio, por ejemplo, a Nvidia, ya desaparece. Al final, cada tecnología es distinta, tiene sus propios ajustes, sus propios parámetros y funciona de diferente forma. Luego también, aparte del Nvidia y el AMD, tenemos el Integer, que tampoco es muy conocido, el Nearest Neighbor, el XBR, Anime 4K, Sharp Bilinear, LS1 y CAS bicúbico. El LS1 es la tecnología que hasta hace poco era la única que nos permitía aplicar esa generación de fotogramas junto con el rescalado, pero ahora con una nueva actualización de los lossless scaling se puede aplicar la generación de fotogramas con cualquier tecnología. Luego aquí, como os digo, de nuevo volvéis a configurar esa nitidez, que en este caso con el LS1 va de 0 a 4, que en este caso os aconsejaría ponerlo en 1 o 2 como mucho, y justo después tenemos aquí modo rendimiento que podemos activar o desactivar, y de hecho nos explica que es una versión más rápida de LS1 que se adapta mejor a las tarjetas gráficas menos potentes. Es decir, si tienes una tarjeta gráfica algo antigua y aún a pesar de haber activado esto con el Frame Generation te va ahí un poquito que no va del todo bien, que me extrañaría, puedes probar a habilitar el modo rendimiento para que te funcione aún un poco mejor. Eso sí, cualquier cambio que quieras hacer con el programa para probar otras tecnologías de rescalado o otros modos de optimización o lo que sea, tienes que pausar ese rescalado y luego cuando hayas hecho el cambio volver a habilitarlo. Sigamos con el AMD FSR, que es con el que he grabado la prueba, el testeo que os voy a enseñar ahora luego. Y luego aquí por último tenemos la tercera columna, que es generación de fotogramas junto a más ajustes que podemos configurar, aunque no todos son importantes. Voy a beber un poco de agua, que lo que se viene es un poco largo. Hidrátate y suscríbete al canal. Bien, lo primero que tenemos aquí, el primer ajuste que se nos muestra es la versión de tecnología de Frame Generation a aplicar. Primero tenemos desactivado para que nos aplique el Frame Generation, cosa que no nos convendría. Y ahora tenemos la versión 2.1 y 1.1. ¿Qué diferencia hay? Para entender la diferencia debéis saber que el Frame Generation lo que hace es analizar los fotogramas de un videojuego y entre uno y otro crear un fotograma nuevo gracias a esa IA que va analizando los fotogramas para averiguar cuál es el fotograma siguiente y así crear uno que tenga sentido con el videojuego y que no hayan fallos ahí de frames locos o raros que tengan sentido que sigan el movimiento del juego. En eso es lo que consiste el Frame Generation en muy pocas palabras y más o menos mal dicho, así rápidamente. Bien, pues la diferencia que hay entre estas dos versiones es que la 1.1 crea un fotograma ahí en medio, que lo crea de la nada, y la 2.1 crea dos fotogramas como mínimo. Pero espera, he dicho dos como mínimo. Si dejamos seleccionada la 2.1, aquí tenemos modo, y esto significa la cantidad de fotogramas que queremos que genere. Es decir, en por 2 generaría 2 fotogramas, pero luego tenemos por 3, que generaría 3 fotogramas ahí en medio, lo que aumentaría aún más el rendimiento. Por lo que para un rendimiento máximo, junto a la versión optimizada aquí activada y todo lo demás, dejaríamos en por 3, es decir, que genere 3 fotogramas con la versión 2.1. Después tenemos el modo Performance. Aquí nos explica que es una versión más rápida de la tecnología LSFG, es decir, como si fuese la versión optimizada de la tecnología, pero en este caso con el Frame Generation. Y esto lo dejaríamos activado. Después de esto, que es de lo más importante, seguimos con las opciones de cursor, que esto no es para nada importante. Lo de cursor exclusivo me parece una tontería, yo lo desactivaría. Luego, escalar cursor, no hace falta escalarlo. Luego tenemos opciones de renderización, aquí podemos activar la sincronización vertical, el VSync, que no hace falta. Soporte HDR, pues para ver el juego mejor. Si tu monitor es compatible, pues actívalo. Luego permitir desgarrado, es decir, el tearing, esto no lo habilites. Método de captura, aquí tenemos API de captura, que vamos a dejarlo así tal cual, DXGI. Y luego ya por último, para terminar, GPU pantalla. Pues utilizar la GPU preferida, es decir, la dedicada, que en mi caso es una RTX 4070. Y después la pantalla de salida para seleccionar la principal, que en mi caso es esta de aquí. Como os he dicho, resolución máxima 1080, que utiliza la gráfica dedicada. Y ya está, por lo demás, lo último ya es una tontería, no lo habilitéis, no hace falta, pero aquí viene un dato muy importante que debéis conocer. Para aplicar correctamente el rescalado en el videojuego, este debe estar en modo ventana. Una vez así, ya bajas la resolución del videojuego y utilizas este programa para rescalarlo a la resolución máxima con el factor de escalado para que quede en pantalla completa y así ganar más frames. De esta manera podrás pasar de esto a esto.
Y fijaos que de hecho juraría que ha mejorado un poquito el frame time del monitor, cosa que, oye, de maravilla, fenomenal. Recalco, esta diferencia de frames no es la que vas a conseguir tú, depende mucho del equipo que tengas, depende de la gráfica que tengas, cómo apliques este rescalado, qué tecnología utilices y demás. También depende, como he explicado al principio del vídeo, de cómo hayas optimizado los ajustes gráficos del videojuego. No es lo mismo que tengas el juego con ajustes altos, que con ajustes medios, con ajustes bajos, etc. Por lo que no te guías por la diferencia de frames que te he mostrado aquí en esta prueba, porque, repito, tenía el juego con gráficos altos y el PC no lo tengo optimizado para nada al máximo porque no me hace falta tampoco. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho y servido como siempre este vídeo. Si es así, dale un fuerte like ahí abajo. Si tienes alguna duda o pregunta sobre este tema, déjamelo aquí abajo en los comentarios y te lo responderé. Y ahora, si quieres aplicar una optimización aún más allá, te dejo aquí abajo en la descripción también el enlace hacia mi guía de smartimización, con lo que vas a puto flipar con la diferencia de rendimiento que vas a conseguir sin importar el PC que tengas. Tu PC va a puto volar. Y ahora, antes de irte, haz clic aquí para ver otro vídeo sobre optimización o informática en general que te ayuda aún más a aprender y mejorar tu rendimiento. Pero antes de eso, haz clic aquí para suscribirte al canal y así unirte a esta gran familia y secta informática que estamos formando. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!